Buenas tardes, ¿cómo se me escucha? ¿Sí se escucha bien o hay algún ruido? Bueno, si se escucha bien, porfa me confirman en el chat. Y voy a... Buenas tardes, dice Camilo. Listo, se escucha bien. Bueno, yo tengo preparado para hoy una clase completa de ejercicios. Todas las sesiones serán ejercicios. Así que pues vamos a ir empezando porque son varios ejercicios. Entonces la idea sería que alcancemos a terminar todos hoy. Creo que son 7, si no estoy mal. Entonces ya les comparto la pantalla. Ok, entonces por favor confírmenme si se está viendo el escritorio y ahora sí el tablero. Sí, ok, perfecto. Entonces, pues listo. Iniciamos. Aunque espere, de pronto no ha entrado más gente porque no ha visto el link. Pero un momento vuelvo a enviar el link al grupo de WhatsApp para que sepan. Listo. Perfecto. Entonces voy a compartir el link. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, bueno, empezamos con este ejercicio. Ayer habíamos visto los procesos ya de transferencia de calor en todas las coordenadas. Pues en las dos monitorías anteriores vimos lo que eran coordenadas rectangulares, lo que eran, pues sí, la transferencia, digamos, sobre paredes. Así que hoy, pues miraremos el proceso, o sea, de ejercicio, ya aplicación de todo lo que se aprendió. Y pues iniciaremos con estos ejercicios ¿de qué? De sistemas radiales. Bueno, entonces le damos el enunciado. Dice, por un tubo, ahí nos dan básicamente su medida, que pues será un parámetro físico para tener en cuenta. Nos dice que fluye vapor y para mantener dicho vapor a una temperatura constante de 290 grados Celsius se emplea en su periferia una resistencia delgada de 1600 vatios de potencia. El aire circundante se encuentra a 28 grados Celsius y los coeficientes de transferencia de calor interno y externo respectivamente son, y ahí nos los dan. Nos piden determinar la temperatura de la superficie interna del tubo si solo hay un aprovechamiento del 92% de la potencia de la resistencia. Bajo esas mismas condiciones, bajo ese mismo aprovechamiento del 92%, de encontrar la temperatura a la cual se encuentra esa resistencia, el espesor mínimo de aislamiento
para que de este 92% de aprovechamiento de energía, solo se pierda el 10%, pues o sea, al final una parte del calor no va a ser aprovechado diferente a este 92%, pero ya ahorita en el esquema lo explicaré. Y la temperatura correspondiente a la superficie externa del aislante. Yo aquí tengo una imagen que representa este esquema y a ver cuál era. Creo que era este. No, fluye vapor. Creo que era este. Sí, es este. Entonces, este sería como un pequeño esquema de lo que tenemos. Entonces, lo importante es, la resistencia eléctrica es delgada. O sea, vamos a hacer el trabajo nuevamente de estar revisando. ¿De estar revisando qué? De estar revisando el enunciado para entender qué significa cada palabra y cómo la podremos usar como un dato. Entonces, ¿dónde dice lo de la resistencia? Bueno, una resistencia delgada. Entonces, resistencia delgada nos está hablando que a nosotros no nos interesa el espesor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, esa resistencia pues no será más que una simple línea, una circunferencia. Bueno, entonces hagámoslo todo con resistencias térmicas para entenderlo bien. Entonces, vamos aquí a hacer una línea que nos represente un esquema, ahora sí larga, para tener todo claro. Tendríamos entonces que aquí hay una temperatura 1, que vendría siendo esta. Acá exactamente es donde ingresa el vapor. Si pues hacemos un dibujo rápidamente en 3 dimensiones, tendríamos el tubo. Aquí sobre el borde estaría la resistencia, que sería solamente una línea. Y luego encima de ella pues vendrá una capa de aislante, ¿no? Entonces aquí entonces sobre esta zona eso es tubo, lo otro es aislante y es como si estuviera aquí entrando vapor. Pero la idea es que queremos que ese vapor permanezca a una temperatura constante. Esa es, digamos, la condición y bajo eso entonces nos piden encontrar varias cantidades. Entonces aquí tendríamos la temperatura 1. Luego, bueno, voy a ir aquí marcando como con este resaltador lo que vamos teniendo. Entonces, luego de aquí la temperatura 1, no mentiras, aquí estamos cometiendo un pequeño error. Esta no sería la temperatura 1. Eso sería, la primera temperatura que tenemos sería la temperatura infinito interna, que es la del agua. Entonces, temperatura infinita interna. Luego ahí sí vendríamos a lo que es la temperatura 1. Entonces, digamos acá, temperatura 1. Y aquí, pues, en medio lo que tendríamos es una resistencia por convección interna. Listo. Eso es en cuanto, voy a poner el mismo resaltador de color para que se sepa. Esto amarillo, entonces es esto, amarillo de acá. Luego vendría esta capita aquí azul. Y entonces, esa capita azul va hasta lo que sería la temperatura 2. Entonces, bueno, aquí es necesario asumir que pues la resistencia al ser tan delgada, pues tanto la resistencia como la línea exterior del tubo, pues vamos a asumir que están aproximadamente a la misma temperatura. Al ser tan delgado, pues eso se puede asumir, ¿no? Entonces acá iríamos hasta lo que sería la temperatura 2 y aquí tendríamos una resistencia por conducción del tubo. Entonces marquemos nuevamente con el resaltador lo mismo. Entonces esta línea acá la representa esto de acá. Y por último aquí como en naranjita, que sería desde la temperatura 2 hasta la temperatura 3. Hasta la temperatura 3 tendremos otra resistencia
por conducción, pero este será del aislante. ¿Sí? Y para que se entienda, se sobreentienda, esto naranja. Listo. Y bueno, pues sí, una última que pondremos en rojo, que será hasta la temperatura infinito exterior, que es la de 28 grados Celsius. Entonces, si vieron el video o los que estuvieron en la monitoría anterior, si ven que aquí habla de una cosa de H combinado. Entonces, cuando se habla del H combinado, normalmente entonces no nos preocupamos por la radiación, porque ese H ya cuenta con los parámetros de radiación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la temperatura de infinito exterior y ya pues el resto de línea la vamos a borrar. Veamos hasta ahí. Listo. Acá pues entonces habrá otra resistencia y esta resistencia será una resistencia por convección externa. Y vuelvo para sobreentenderse esta parte roja. Señor, ¿tiene Perdón, una ¿cómo es? pregunta? Yo, Sí, señor. esto, en la parte de naranja, ¿cómo es que se llama? ¿R de conducción de qué? Del aire, Del aislante. del aislante. Sí. Ok, listo. Listo. Bueno, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta con respecto al diagrama térmico o todo está bien. Bueno, Todo bien. señor. Preguntan en el chat. ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, revisemos algo. Sobre qué punto, sobre qué nodo está trabajando la resistencia térmica. Está trabajando sobre la temperatura 2. O sea, sobre este nodo está cayendo la energía, la potencia que está entrando al sistema. Entonces, ese calor lo vamos a agregar ahí y aquí recordemos que cuando es un flujo de calor constante, como el calor que viene del sol o de un aparato que irradia ondas electromagnéticas, bueno, cualquier cosa. Buenas. Buenas, no sé quién llegó, pero bueno. Este sería el calor que llega, ¿sí? Y ese calor que llega, ya sabemos que es el 92% del calor total. Entonces, a final de cuentas, será entonces 0,92 por la potencia eléctrica. Y también nos dicen que el espesor del aislante es para que solo el 10% de la potencia se pierda. Eso quiere decir que hacia acá, entonces vamos a ponerle un nombre, una etiqueta a este calor. Vamos a llamar calor de entrada. Entonces lo que vamos a tener exactamente es hacia allá un calor perdido. Y hacia allá pues otro flujo de calor. Entonces aquí llamaríamos a esto calor perdido. Y aquí, pues, no sé, solo Q. Entonces, antes de realizar cualquier análisis de las resistencias, primero planteemos pues los balances de energía y el valor de los calores, ya que son valores constantes. El balance de energía. Entonces, el balance de energía lo hacemos sobre el volumen de control aquí verde, el que está aquí pintado, o sea, sobre el nodo 2. Entonces ahí tendríamos que el calor de entrada será igual al calor perdido más el calor. Entonces, sabemos que el calor perdido es 0,1 del calor de entrada. Y el calor de entrada será entonces 0,92 por 1600 vatios. Es igual a 0,1, ¿cómo lo hace? Calor perdido
más Q. Entonces, calor perdido más Q será ¿cuánto? Si alguien tiene calculadora, ayúdeme con esos cálculos. Yo también los voy haciendo. Será 1472. Entonces, de aquí tendríamos calor perdido, es el 10%, entonces 0.1 por 1472, 147,2. Y el calor Q será pues el 90%. 1324.8. Vatios y vatios. Entonces ya tendríamos los calores, que es lo que nos interesa. Que al final pues son estos dos calores, que son los que van a estar pues pasando por el diagrama térmico. Listo. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda o todo quedó claro con este cálculo anterior. Yo sí no entiendo, o sea, en la parte cuando pone la del 0,92 por la potencia eléctrica, Sí, sí señor, ¿qué pasa? Es que no le entendí la pregunta. ¿Cuál es la duda? ¿por qué la pone así? O sea, la carga de entrada. Bueno, porque, o sea, bueno, de pronto esto lo había comentado en la clase, en la tutoría anterior. Recordemos que este esquema, pues es eso, un esquema y la idea es, pues, pintar las cosas entrando o saliendo. Primero aclaro eso. Segundo, esta línea roja, esta línea roja representa la resistencia térmica. Esa resistencia térmica le va a estar agregando calor al vapor para que, para que el vapor se mantenga a la temperatura que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo pintáramos como haríamos en termodinámica, uno diría, ah, tengo un tubo al que le está entrando un calor y nos dicen que el calor es 0.92% del calor que se genera. Aquí si se aprovecha solo el 92% de la potencia de la resistencia. Bueno, hagámoslo de otra forma. Es como cuando se hace este sistema en Termo 1. Dice que hay una resistencia térmica, ¿no? Una resistencia eléctrica que le agrega calor al agua, un ejemplo. Entonces, ese calor les está diciendo que es el 92% y que además este recipiente pierde el 10% de ese calor que se le agrega. ¿Sí quedó como más entendido? Entiendo, sí, sí, ya. Listo, Esa listo. parte sí, ya, Listo. mejor. Perfecto, perfecto. Entonces, pues, basado en ese esquema, pues, este punto representaría, es que ahora todo es vuelvo e insisto en lo de los análisis cerodimensionales, que en termodinámica, pues, se hacía así como le acabo de explicar al compañero, no nos interesaba en qué punto entraba el calor, no nos interesaba en qué punto se perdía el calor. Aquí, como ya es un análisis unidimensional, nos importa mucho en exactamente el punto en donde se está generando el calor, en donde se está entregando y desde donde se está perdiendo. Por eso ahora el análisis pues incluye la ubicación del calor, ¿sí? Para que se tenga en cuenta. Listo. Entonces, bueno, las preguntas están puestas para responderlas en orden. La temperatura de la superficie interna del tubo, o sea, la temperatura 1. Bueno, como ya sabemos cuánto es el calor, ¿sí? Recordemos que, entonces hagamos una cosa, dividamos el sistema digamos este sistema de resistencias en dos. Entonces, pues, como parte de un esquema tal vez, hicimos un color diferente. Entonces, de esta lineecita que acabo de pintar hacia allá, pues está trabajando este calor y pues hacia el otro calor. Entonces, en esta resistencia de la parte izquierda, voy a poner aquí izquierda,
la parte izquierda, la parte derecha. Entonces trabajemos acá con la parte izquierda. Entonces, vuelvo y aclaro, es importante tenerlo en cuenta. Y es que ese calor, el calor que está fluyendo, es 1324.8 y es constante. Entonces, ese calor se puede ver como temperatura 2 menos temperatura 1 dividido en la resistencia de conducción del tubo, pero también se puede ver como temperatura 2 menos temperatura infinito interna sobre la resistencia total. Voy a poner resistencia total de la izquierda, pero también se puede ver como temperatura 1 menos temperatura infinito interna sobre la resistencia de convección interna. Recordemos que cualquier tramo, podemos tomar este tramo, podemos tomar todo el tramo o solo este. Cualquiera de los tramos el calor es el mismo, entonces, ¿qué es lo importante? Escoger el tramo para responder exactamente la incógnita que nos estén pidiendo. En este caso, como necesitamos T1 y tenemos temperatura infinito, porque esto sí lo tenemos, como tenemos esto y tenemos esto, pues el tramo que a mí me interesa y que me sirve, que me da todo para calcular, sería este. Este sería nuestro tramo. Entonces, el calor es 1324.8 y será igual a temperatura 1 menos temperatura infinito, que es un dato que dice que es 290. 290 sobre la resistencia de convección. Acá entonces, la resistencia de convección interna será 1 sobre H interno por el área. Entonces, el H interno también es un dato. Nos dicen que es 120. Y el área interna, aquí también será el área interna. Entonces, el área interna, estamos hablando del área superficial de un cilindro, entonces será pi diámetro interno por la longitud. ¿Qué pasa? En este ejercicio no contamos con la longitud. Sin embargo, la longitud en todos los tramos pues será la misma. Entonces, lo que uno hace es trabajar con calores por unidad de longitud o simplemente decir la longitud es 1 para no estar llevándose la longitud a todos lados. Es más, si se llevan la longitud a todos lados, pueden ustedes colocar longitud 8 y desde que pongan siempre longitud 8 en el resto de los datos, el ejercicio va a ser el mismo. Es como cuando en química se hacía eso de una base de cálculo. Entonces, hagámoslo así. Entonces, tomando como base de cálculo L igual a 1 metro, entonces tendremos área interna será pi, diámetro interno, ¿cuánto era? 5 centímetros. 0.05 por 1. Entonces, eso daría 0.05 pi, es 0.157. Entonces, el área interna, 0.157 metros al cuadrado. Y entonces la resistencia de convección interna será 1 sobre 120 por 0,157. Listo. Entonces ahora sí, 1324.8 es igual a T1 menos 290 sobre 120 por 0.157. Y eso
será entonces igual. Esto sería T1. T1 sería 1324.8 igual X menos 90. Uy, espere. Imposible. Si alguien ya lo hizo, se da cuenta que está dando una temperatura inmensa, ¿no? ¿Alguien más le dio 25.250? Esperen acá. Ok, esperen, revisamos entonces el enunciado, porque debe ser un problema entonces con la longitud. A ver. Debe ser entonces un problema con la longitud, lo que nos está generando el error. Disculpe, este 1 menos 290, ¿verdad? Sí, es T1 menos 290, porque el calor, el delta T siempre es en dirección del calor, porque T1 debe ser mayor que temperatura infinito. Entonces, como el calor está yéndose hacia allá, entonces Sí, T1 por menos. eso quedaría 1324.8 por 1 sobre 120 por 0.157 más 290, ¿no? Para sacarte uno, ¿sí? Sí. Me da 360. Espere. Ah, ya, sí, ya. Ya me di cuenta, puse mal, fue esto acá, ¿no? Gracias, porque la resistencia por convección es esto, pero acá es 1, o sea, aquí es cuánto da esto numéricamente, y eso numéricamente es 120, 0.5. 0.05, Sí, sí, gracias. 0.0531. Sí, señor, muchas gracias. Y ahora sí, entonces acá 0,0531. Entonces de acá sí, temperatura 1 será, entonces 1324.8 igual a X. Estoy poniendo en la calculadora. X menos 290 sobre 0.0531. Ahora sí, 360.34. Muchas gracias, ahí fue un pequeño error mío. Entonces, aquí tendríamos la primera respuesta. Listo. Luego, la segunda dice la temperatura a la cual se encuentra la resistencia. Entonces, pues, claro, si recordamos, tenemos muchas formas para expresar este calor. Y aquí teníamos una en donde la teníamos en función de la temperatura de la resistencia y la temperatura 1 que no teníamos, pero que ahora sí ya tenemos. Entonces ahora podemos usar esto para el segundo punto. Entonces usando esa volvemos a escribir pues, lo mismo. 1324,8 igual a temperatura 2, que ahora es la incógnita, menos 360,34 dividida en la resistencia de conducción. Que tenemos la conducción del tubo. Nos dicen algo sobre la conductividad. No nos dicen nada de esto, ¿no? Por un tubo fluye vapor de agua y para mantener dicho vapor a una temperatura constante se emplea no sé qué. El circundante se encuentra a 28 y los coeficientes son tales. Acá no nos dicen. Ah, mire. Tubería de acero, 61 vatios. Tengan cuidado que el dato está en la imagen, ¿no? Mire acá. 61 vatios. Entonces, la resistencia por conducción, estamos hablando
de un cilindro, entonces la resistencia por conducción será logaritmo natural de un diámetro exterior sobre un diámetro interior dividido en 2pi KL. Entonces, 2pi KL, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? Si estamos hablando de la resistencia de conducción, es la parte azul. Entonces el diámetro interno sería este de 5, el diámetro externo sería el de 5.4. Entonces acá será logaritmo natural de 5.4 sobre 5. Acá, como la relación de diámetros es adimensional, pues no interesa si ambos están en centímetros o si ambos están en milímetros. O sea, lo importante es que ambos estén con las mismas unidades. 2pi y por 61. Y pues L ya sabemos que es 1. Nuestra base de cálculo que es 1. Entonces, la resistencia de conducción sería el logaritmo natural de 5.4 sobre 5 dividido en 2 por 61 por pi. A mí me da 2 por 10 a la menos 4. No sé si les da lo mismo a ustedes. Entonces, 1324.8 por 2 por 10 a la menos 4 más 360.34 es igual a la temperatura 2. De aquí a acá, pues despejamos. O si no se han dado cuenta, esto de acá es la resistencia por conducción. Entonces al final nos queda 360.34 más 1324.8 por 2 por 10 a la menos 4. Me da 360.6. Eso suele pasar con los... ¿Con qué? Con las tuberías de acero, porque ellos son pues delgadas y además de ser delgadas también tienen alta conductividad, entonces por eso también esa temperatura 2 y temperatura 1 resulta ser aproximadamente la misma. Entonces esta sería la segunda respuesta. Tendríamos entonces ya esto y esto. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo. Bueno, sigamos con el mismo análisis y es el espesor mínimo de aislamiento. Entonces, ya estamos hablando de aquí de la zona naranja, nos dan pues su conductividad y pues ya sabemos el calor. Pero entonces, acá definitivamente nos toca trabajar desde la temperatura 2, que ya la conocimos, hasta la temperatura infinito externo y hacer una resistencia equivalente acá, hacer una sumatoria de resistencias porque la temperatura 3 aún no la conocemos. Y entonces allí que tendríamos entonces que el calor perdido, que es 147,2 si no estoy mal, ¿sí? Es igual a la temperatura 2 menos la temperatura infinito exterior dividido en la resistencia total. Entonces de acá se tiene todo menos el valor de la resistencia total, porque en la resistencia total necesitamos encontrar la resistencia de conducción y en ella aparece el diámetro. Como no tenemos el diámetro exterior y es exactamente lo que nos están pidiendo, porque nos piden el espesor mínimo. Y recordemos que el espesor pues está en función de los diámetros. Por ende aquí lo que nos interesa es calcular ese R total. Entonces la resistencia térmica total deberá ser igual a 360,6, que es la temperatura 2, menos la temperatura del aire externo, que es 28. 28, esperen muchachos, tomo un pantallazo para los informes. Ya,
28 y eso dividido en el calor que se pierde, que será 147,2. Entonces la resistencia total será 360.6 menos 28 dividido en 147,2. A mí me da 2.26. Entonces 360, voy a rectificar. Sí, 2.26. Listo. Ahora, esa resistencia total será la resistencia, ¿Qué pena me podría repetir por qué se usa la Q de pérdida? la Q perdida. Sí. Es que ya estamos trabajando en la parte del aislamiento. Entonces, si recordamos, desde este punto rojo hay un calor que entra al agua y otro que se pierde acá, ¿cierto? Sí. Entonces, como ya estamos hablando de la parte naranja, o sea, del aislamiento, pues estaríamos hablando de la parte derecha, ¿sí? Que Sí. habíamos hablado que íbamos a hacer la parte derecha. Entonces, por eso estamos hablando del calor perdido. Bueno, aquí sí es importante entonces Gracias. poner acá que ya estamos en la zona del calor de la derecha, ¿no? Listo. Bueno, resistencia de conducción del aislante más la resistencia por convección externa. Y entonces ambas son funciones, esto todo es función del diámetro externo o lo podemos dejar todo en términos del espesor. ¿Y cómo lo dejamos todo en términos del espesor? Bueno, aquí entonces voy a hacer un dibujo. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces suponga que aquí tenemos aquí tenemos un pequeño arco, aquí otro. Entonces, esto que vendría siendo el espesor, esto, pues nosotros ya tenemos el diámetro interno. Para nuestro caso, el diámetro interno en lo que respecta al aislante es 5.4 centímetros. O sea, acá tenemos 5.4. Lo que nosotros pues llamaríamos como diámetro exterior, pues se puede expresar en términos de el espesor. Porque si nosotros decimos diámetro exterior menos 5.4 dividido en 2, eso será igual al espesor. Llamémoslo así epsilon. Entonces al final lo que podemos decir, bueno, entonces diámetro exterior menos 5.4 será igual a 2 veces epsilon. Y entonces al final el diámetro exterior será 5.4 más 2 veces el espesor. Con esto vamos a trabajar entonces las ecuaciones para dejarlo todo en términos del espesor. Pero ya como aquí queda menos de un minuto, porfa, salgamos y entremos nuevamente a una reunión para que no quede cortada la explicación.